Estaba diciendo que hay temas que son básicos, que son fundamentales, que todo el mundo debería de conocer y que la verdad es que son pequeñas cosas que no les prestamos atención al principio, pero que pueden ahorrarte muchos dolores de cabeza y ayudarte en este camino de autodescubrimiento, de exploración, de disfrute, de compartir, sobre todo. Y creo que es importante siempre tener estas bases claras, tenerlo presente, porque al fin y al cabo es lo que nos va a permitir no frustrarnos con las primeras experiencias que puedan no salir como esperábamos si no lo tenemos en cuenta. Y no solamente esto, también el segundo tema que quiero traer hoy es un poco el de la confianza. La verdad es que muchas veces nos metemos en aventuras un poco por fe, un poco esperando y deseando que vaya bien, pero bueno, hay elementos de seguridad que son súper importantes y que hay que tener presentes. Y finalmente, el tercer tema que quiero traer es un poquito para parejas. He estado hablando con bastantes parejas y a veces, ostras, me sabe mal cómo no se recoge cuando tu pareja ha hecho el proceso de escucharse, de aceptar su deseo y te lo trae y te lo pone en bandeja encima de la mesa y te dice, ostras, mira, he estado dándome cuenta de que me gustaría probar estas cosas. Aquí hay varios factores a tener en cuenta, ¿no? Primero, en la persona que está planteando todo esto y luego también en la parte que recibe. Es súper importante cómo recibimos esto. Al principio nos puede chocar, pero hay que saber recoger el deseo y las necesidades de la persona con la que tienes una relación, ¿no? Y hay que tener también unos conocimientos. Así que, bueno, vamos a empezar por el principio, como te decía, y vamos a empezar por un tema que es un melón, que son los dumping pons. Los dumping pons, los ciberamos, los instadoms. Y esta es una problemática que se encuentra sobre todo mujeres que están empezando a descubrirse, a lo mejor está atravesando un proceso de redescubrimiento a nivel erótico festivo y empiezas a tener contactos con bueno, con perfiles de Instagram. Normalmente nos encontramos con perfiles o que utilizan la fotografía para otros fines o que son perfiles, digamos, un poco opacos. Un perfil que ves que no muestra nada de su vida. Un perfil que coge fotos de internet. Un perfil que suelta frases que son como muy tópicas, que son muy cliché y que al final no están mostrando su otra vida. Viven una doble vida. Y ostras, yo entiendo que haya personas que deban separar y es una opción totalmente respetable. Pero nos encontramos con que todo esto que practicamos a veces se ve como un mundo oscuro, un mundo paralelo, que hay una puerta que cuando la cruzas se rige por otras normas, ¿no? Y aquí tienes que aceptar pues lo que el don Pimpón o el amo o el ciberamo o la persona de turno imponga así porque sí, porque esto funciona así y porque yo lo digo muchas veces, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de que aunque pueda ser una vida paralela para muchas personas, aunque pueda ser un espacio de liberación en el que dejamos tabús atrás, las experiencias que son satisfactorias, las relaciones que duran a medio largo plazo, la exploración que realmente es satisfactoria para ambas partes, empieza siempre con una conexión, con una interacción de tú a tú. Es decir, conociendo a la persona antes que al rol. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Mira, tú puedes querer
tener una relación virtual por el motivo que sea, por tener una relación a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, porque tu vida no te lo permite o porque simplemente es lo que deseas y no deseas llevar esto al presencial, deseas hacerlo de forma virtual. Ok, pero es importante que construyamos esta confianza conociendo a la persona. La fantasía como tal de un personaje misterioso que nos puede someter o al que podamos someter está muy bien, pero necesita de esta confianza. Y me he encontrado casos, por ejemplo, en los que la confianza la exigía la parte dominante, cosa que la verdad es que no tiene ningún sentido. Al final, quien está poniendo su riesgo en juego, quien está poniendo su integridad física, su integridad emocional, está poniendo su integridad social también. En el caso de que enviemos fotos comprometidas, pues aquí la confianza tiene que ir de lado a lado. Hay casos en los que, por ejemplo, la parte dominante empieza a pedir fotos, empieza a pedir vídeos, empieza a pedir unas imágenes que luego pueden ser comprometedoras. Y yo siempre recomiendo que haya una equidad. Al final, si yo conozco tu cara, tú puedes conocer mi cara. Si tú no conoces mi cara, ¿a santo de qué te voy a dar yo la mía, no? Tiene que haber siempre esta equidad. Y esto me gustaría enlazarlo un poquito con el segundo tema que quería traer hoy aquí, y es el de la confianza ciega. La confianza ciega es uno de los peores ingredientes para la peor receta que te puedas encontrar. Y me gusta poner siempre el ejemplo de saltar en paracaídas, o saltar en parapente, o hacer puenting. Mira, a mí me da vértigo, me dan miedo las alturas, y durante una temporada, para vivir una experiencia de alto impacto emocional, estuve yendo a saltar en puenting. Y ostras, era intenso, ¿no? Había una anticipación, había una excitación, había una emoción de qué iba a pasar ahí. Pero antes de saltar, las personas que facilitaban la experiencia, los profesionales que se encargaban de hacer estos saltos de puenting, pues te explicaban las medidas de seguridad, las comprobaban. Tú podías ver que realmente existía unas medidas de seguridad. Había un sistema que te permitía que, aunque fuera una experiencia muy impactante, fuera... es decir, había una seguridad que tú podías ver, que tú podías comprobar. Hay personas que exploran todo esto desde un halo de misterio que supuestamente es el morbo o es la emoción por el riesgo que se está viviendo lo que construye el eje de la experiencia, pero no tiene ningún sentido. Puede ser igualmente excitante y emocionante cuando tú conoces las medidas de seguridad que se están implementando. Y de hecho, es que esa tranquilidad es lo que luego te va a permitir poder ir más allá, poder profundizar más y, sobre todo, que haya un recorrido, que haya una trayectoria, que podamos explorar y profundizar mucho más. Y la verdad es que a veces se nos olvida, ¿no? Como te decía antes, pensamos que esto es un mundo aparte de la realidad, y en algunas cosas puede ser, pero no debemos renunciar a lo que damos por necesario
en la vida, vamos a decir, en la vida real. Es decir, si tú en la vida real no aceptarías ciertas condiciones para meterte en según qué sitios, aquí tampoco. Aquí trabajamos muchísimo, muchísimo en el autoconocimiento y las habilidades de comunicación. Es decir, cuando empezamos a conocer a una persona y esta persona no se interesa por tus gustos, por tus necesidades, por tus deseos, y ya estamos en el ¿qué llevas puesto? Envíame una foto, ponte de rodillas y mándame un vídeo diciendo lo que tú quieras, amo. Ostras, esto ya es una red flag, esto ya es una señal muy fuerte de que esta persona no es consciente, no tiene los conocimientos, no tiene las habilidades para construir realmente pues, una experiencia basada en la confianza. La está basando en el misterio, la está basando en el riesgo y, ostras, la verdad es que es sorprendente la cantidad de experiencias de este tipo que terminan mal, que terminan en un chantaje o terminan en una coacción, o terminan simplemente pues dándote cuenta de que lo que estaba buscando esta persona a lo mejor era simplemente pasar el rato y que cuando encuentra otro hobby, otro pasatiempo, pues se desentiende. Es importante entender el vínculo que se genera y que es el fundamento de toda esta experiencia cuando se construye de una forma que tiene indicios de ser satisfactoria y de durar. Y después de todo esto, quería también traer un tema ya más orientado a parejas que están tanteando, que están empezando a tener estas experiencias, o parejas en las que hay una de las partes que se lo quiere comunicar a la otra persona. Y aquí pueden pasar varias cosas. Puede pasar que tengas miedo de que, bueno, de cómo va a responder tu pareja, y de esto vamos a hablar. Puede pasar también que tengas la suerte de que ambos estáis en sintonía y os ponéis a explorar, a aprender, pero sin conocimientos. Y es interesante en este punto también que hagamos un trabajo de investigación, de aprendizaje, de formación, incluso es súper recomendable para entender realmente cómo se desarrollan estas prácticas, cómo construir una sesión basada en los deseos de ambas partes, cómo establecer estos acuerdos y estas maneras de funcionar que coincidan con lo que ambas partes desean y nos permitan disfrutarlo. Cómo se desarrolla una sesión, qué efectos tiene y qué cuidados tiene que haber después, ¿no? ¿Qué aftercare va a necesitar la otra persona? Cómo vamos a dar este feedback para comunicar pues, qué es lo que nos ha gustado, hacia dónde nos gustaría ir, qué cosas vemos que a lo mejor pensábamos que sí, pero es mejor reconducir hacia otro lugar. Y hay un concepto básico, un protocolo de seguridad, que es el sano, seguro, consensuado, que me gustaría compartir ahora contigo. Y empezamos un poquito por el significado de estas siglas y cuándo debería de usarse. Mira, el sano, seguro, consensuado son unas siglas que yo recomiendo que toda persona cuando empieza sea el que utilice. Hay otros protocolos que se pueden utilizar ya cuando tenemos más experiencia y también recomiendo que si hay una de las partes que tiene mucha experiencia, debería adaptarse a la parte que está empezando. Es decir, no llevarte de rallies todavía si no hemos hecho un paseo tranquilito por el paseo marítimo viendo las palmeras y con más relax. El sano, seguro, consensuado al final surgió para distinguirse un poco de una manera de entender todas estas prácticas que estaba basada hace muchos años, ya estamos hablando de los años 80, en un poco la imposición y el esto es así y si te gusta vienes y si no, pues no. Empezamos por la primera letra, la S de sano, que sano es una mala traducción de sane, que en realidad sane es no insano, no insane, es decir, cuerdo en el sentido de que no es una locura, no es una enfermedad mental. ¿Y cómo traducimos esto? Lo traducimos en que
distingue la realidad de la ficción. Dice, bueno, pero aquí estamos jugando a amos y esclavos, a dominantes y sumis, y estamos jugando a cosas que no son real, ¿no? Es entenderlo como un juego, pero un juego en un sentido amplio de la palabra. No es un juego en el sentido de que es un juego de niños y que aquí no pasa nada y jiji jaja. Puede haber jiji jaja si tú quieres, pero es un juego en el sentido de que hay una pequeña línea, un umbral en el que sabemos que hemos entrado en este juego, ¿no? Con el concepto que te decía amplio, en el que traspasamos las normas convencionales y a partir de ahora pues yo ya no soy una persona aquí haciendo sus cosas, sino que soy un amo, soy un máster que está al cargo de esta situación, que va a conducir esta dinámica y voy a tener esta autoridad sobre la persona que se me somete de forma voluntaria. Es como cuando, por ejemplo, jugábamos al fútbol y poníamos unas chanclas y jugábamos a que esas chanclas eran una portería. Y en ese juego eso es real. Es decir, si la pelota pasa por ahí, eso es un gol y todos lo entendemos. Y luego llega un momento en que recogemos las cosas con las que hemos hecho la portería y pues volvemos a estar fuera del juego. Volvemos a estar pues cada uno con su persona, con su dinámica de la relación. Esto no quiere decir que no podamos construir dinámicas o protocolos para la relación que se alarguen, que salgan de la sesión de juego, pero esto es algo mucho más avanzado a lo que habría que llegar solamente después de haber tenido experiencias de juego prácticas y haber experimentado todos los juegos prácticas y dinámicas. Este distinguir la realidad de la ficción es lo que nos permite entender que estamos tratando con una persona, nos permite entender que hay un impacto emocional potente, por eso lo llamamos erótica de alto impacto, y que este impacto tiene unas consecuencias. Mira, me contaban historias, por ejemplo, de personas que decían, encierro a la otra persona en el armario y la tengo ahí encerrada hasta que... ¿Estamos locos? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Hay que entender que estamos jugando, pero que estas prácticas, juegos y dinámicas tienen un impacto real y que estamos jugando, ojo cuando digo jugando, que nadie me malinterprete, estamos teniendo una interacción potente con otra persona. La segunda letra, la segunda S, de sano seguro. Y aquí es importante tener el matiz de a qué se refería cuando David Stein acuñó el término. Seguro se refiere a que sabes lo que estás haciendo, entiendes la práctica, cuáles son los riesgos, las medidas de seguridad, cómo realizarla de forma correcta o cómo realizarla de forma que se vaya a disfrutar. Que entiendes, si estamos hablando de azotes, entiendes dónde dar, dónde no dar, cómo dar, con qué partes de la mano dar, qué técnicas hay. Esto es realizar una práctica de forma segura. A veces, cuando empezamos a descubrir todo esto, vemos por ahí, por redes, un consejo de mira, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, y pensamos que es la única manera de hacerlo seguro. Al final, yo no puedo saber, cuando estoy viendo a otra pareja interactuar, yo no puedo saber si no les he preguntado, si no me lo han comentado, cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus acuerdos y si realmente está haciendo lo que está haciendo en base a su conocimiento. Es decir, por ejemplo, esto se ve bastante a menudo en cuerdas, personas que están atando por encima de sus posibilidades, personas que dicen, bueno, esto es muy sencillo, ostras, pues ahí hay un riesgo de lesión muy fuerte. Mira, hay personas que en primera sesión tienen una afectación nerviosa y tienen pues, problemas para levantar el brazo o la muñeca durante 6 meses. ¿Tú te imaginas que por jugar un rato, que por tener una experiencia corras este riesgo? Pues, ostras, esto no es saber, tener conocimiento de la práctica que estás realizando.
Y finalmente, la última letra, la C, es sobre el consentimiento. Consenso. Hoy en día ya hablamos mucho más de consenso que de consentimiento. Y es muy importante entender que esto ha evolucionado mucho también. Podríamos llegar a entenderlo como el consentimiento explícito, informado, continuo, dinámico, revocable, entusiasta. ¿Y qué significa todo esto? Pues que si yo te tengo que insistir mucho para realizar una práctica y me dices, bueno, pues esto entusiasta no es, ¿vale? Entonces ya no cumpliría estos requisitos que hoy en día damos por necesarios. Podemos hablar también de cuando el consentimiento no es informado. Es decir, si yo no te explico qué es lo que vamos a hacer dentro de la sesión, porque me estoy amparando en que la sorpresa, en la emoción, el misterio, ostras, pues vamos a tener que definir muy bien qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Porque, como entendemos nosotros el consentimiento, todo lo que no se haya dado un consentimiento explícito e informado tiene que quedar fuera de la sesión. Hace muchos años, o 20, o 15, o 30, se aceptaba un poco el consentimiento dentro de la sesión. Pero esto no ha parado de dar problemas. Si tú no has negociado dentro de una sesión de cuerdas que pueda haber pues, algún tipo de acto erótico festivo, no lo preguntes a media sesión, porque en las cuerdas y en todas las dinámicas, juegos y prácticas es posible, y muchas veces es lo que buscamos, es lo que deseamos, que la persona que está en la posición de recibir, la persona que está en la posición sumisa, entre en un estado alterado de conciencia, que podemos llamar subspace, rope space, y en ese estado aceptar prácticas o cosas que no sean deseadas con anterioridad. ¿Qué va a pasar después de que se le baje? ¿Qué va a pasar al día siguiente? Pues que va a empezar a pensar, ostras, yo no quería hacer estas prácticas que al final se han hecho. Y yo me acuerdo de mi primer maestro de cuerdas que una de las cosas que me aconsejó desde el principio y que para mí ha sido como un dogma, ha sido como un tatuaje que he llevado siempre a rajatabla, es nunca tengas... voy a intentar evitar la palabra, nunca tengas erótico festivo en la primera sesión de cuerdas. Es decir, tú atas limpiamente, sin llevarlo por los cauces de la parte erótica festiva, y en el caso de que aquella persona desee, también tú le dices que no. Hoy no, si mañana sigues queriendo, me mandas un mensajito y lo hablamos para la siguiente. Es interesante que cuando estamos explorando con nuestra pareja y ambos estamos aprendiendo, hagamos este esfuerzo, además de entender la diferencia entre la fantasía y la realidad, además de tratar de hacerlo de la forma segura, de entender lo que se hace, además de basarnos siempre en el consentimiento libre, informado, entusiasta, explícito, dinámico, irrevocable. Es importantísimo entender que, aunque estemos aprendiendo ambas partes desde cero, se puede disfrutar un montón. Y es un camino súper bonito de compartir. Además, cuando hay una de las partes que tiene estos deseos, hay que entender que hay un proceso, primero de aceptación, luego asumes que realmente es algo que necesitas o que deseas mucho explorar, y atravesamos una etapa de miedo, ¿no? Una etapa de, ostras, es que mi pareja a lo mejor va a pensar que esto no está bien, que yo no estoy bien, que esto nos va a llevar a un destino desconocido, y tener las herramientas de entender por qué se produce estos prejuicios, estos conflictos, esta culpa, esta vergüenza, este estigma también nos ayuda no solamente a entenderlo cómo lo vives tú, sino a entender y anticipar cómo lo va a vivir tu pareja. Es decir, si tú ya sabes que a lo mejor lo que va a suceder con tu pareja es que no se sienta suficiente, pues trasladarle esta tranquilidad.
sucede muchas veces también que cuando la pareja nos comunica nuestros deseos, no nos ha dado espacio a expresar los nuestros y entramos un poco en el rol de, ay, ¿y cómo satisfago yo esto? No voy a saber. Es importante calmar también este miedo, ¿no? que pueda surgir y de entender que cuando tú se lo compartes a tu pareja, va a necesitar también un periodo de proceso, de aceptarlo, de asimilarlo, y que a lo mejor no lo va a vivir desde el mismo punto que tú, pero está bien porque vais a poder encontrar una intersección en la que ambas partes lo disfrutéis. Y te voy a poner un ejemplo muy claro con esto. Yo, por ejemplo, con las cuerdas, para mí es vital la parte egoísta, voy a decir. Y me explico. A mí lo que más me llamó la atención fue, obviamente, la reacción que provocaba en la parte atada, ¿no? Este estado emocional increíble que, sin decir palabras, solamente con las cuerdas, se generaba en la otra parte. Pero para mí, y para muchas personas que atan también, y especialmente hombres, lo que nos permite es, si eres una persona muy mental, me permite estar muy concentrado en lo que estoy haciendo y dilatar este periodo de calentamiento que permite que mi pareja en la actualidad, y me ha pasado exactamente lo mismo en las anteriores parejas y relaciones que he tenido, permite que vaya alargando este periodo de calentamiento mientras yo estoy concentrado en algo que me hace estar presente. Porque si no, yo iría muy rápido y pim pam, y mis encuentros erótico festivos serían seguramente bastante básicos. Y esto me ha permitido utilizar las cuerdas, dedicarle más tiempo, más atención, establecer un contacto, un calentamiento. Sí que es cierto que en perfiles como el mío lo que tenemos que evitar es concentrarnos mucho en la cuerda y tratar de poner nuestra atención en la persona. Pero esto, con la orientación adecuada, pues uno aprende, ¿no?, a estar más en el contacto, estar más en la presencia, y la práctica, la técnica, realizarla en otros momentos o en otros espacios. Porque al final, cuando una pareja está empezando, es muy bonito compartir todo esto. Y a veces hay un desequilibrio, ¿no? Hay una parte que ya ha tenido experiencias y es importante ponernos en el rol del otro. Es decir, entender que yo puedo tener unas necesidades y que puede ser muy importante para mí, y a lo mejor mi pareja es fantástica, maravillosa en el resto de áreas, pero aquí, ostras, nunca hemos hablado de esto, o ostras, no me está dando la sensación de que pueda desarrollar todo su potencial erótico como a mí me gustaría. Hay un trabajo que hacer de comunicación, sobre todo, de comprensión de la otra parte, y yo lo recomiendo mucho. Al final hay otras opciones, ¿no? También hay personas que renuncian a todo esto porque la pareja no les acompaña. Hay parejas que llegan a acuerdos de decir, mira, en este marco de prácticas o de dinámicas lo voy a buscar fuera y vamos a tener estas condiciones. Luego hay parejas también que deciden tener una doble vida y a la larga suele dar problemillas. Nosotros todo lo que planteamos siempre está muy orientado a la transparencia, a la confianza, a la comunicación, y yo considero que cuando hay que ocultar esta parte de la vida, inevitablemente dentro de un año, de 2 o de 5, ese vínculo está orientado o a finalmente sincerarse o a generar una brecha que no se puede sostener a largo plazo. Así que mi recomendación personal, respeto cualquier tipo de decisión al respecto, pero mi recomendación personal siempre va de cara a sincerarse, sea como sea,
asumir el riesgo que pueda haber y que al final entender que si tú tienes unas necesidades, unos gustos, unos deseos y la persona con la que tienes una relación no lo sabe recibir bien, pues ostras, a lo mejor hay que llegar a algún acuerdo, hay que replantearse alguna cosa o en el peor de los casos, me sabe muy mal, pero puede ser que esa relación, ese vínculo no pueda sostener los deseos y la vida íntima que realmente creo que todos y todas merecemos. Todos y todas merecemos poder explorar esto con confianza, con seguridad y disfrutándolo durante el proceso.